Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Junto a Fanny Vega le damos la bienvenida a nuestro invitado, futuro candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El primer postulante a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Gracias, Gustavo López, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gustavo López, muchos lo conocen por su función pública, está como subsecretario general de la Presidencia, pero además como presidente de Forja, un partido que desde hace un tiempo ya tiene no solo incursión en la ciudad de Buenos Aires, sino en muchas capitales de provincia, y también está ahora proponiéndose como jefe de gobierno porteño. ¿Por qué, Gustavo? Porque me parece que hay muchas cosas por hacer en el estado más rico de la Argentina. Yo he sido 2 años y medio secretario de Cultura de esta ciudad, en la segunda gestión de Ibarra, fui subsecretario de Industrias Culturales, he trabajado en gestiones donde escaseaban los recursos y ahora, con el presupuesto más elevado en la historia de la ciudad de Buenos Aires, no hay obras de infraestructura que permitan pensar la ciudad para los próximos 20 años, que 5.000 chicos se hayan quedado sin vacantes en las escuelas, en una ciudad que tiene un presupuesto de 55.000 millones de pesos es porque no se construyeron escuelas, que se sigue inundando Cabildo y Blanco Encalada es porque no se hizo nada en 6 años con el tema del Arroyo Vega en esa zona de la ciudad, que colapse Caballito una vez por mes, porque nadie ha planificado la urbanidad de esta ciudad, o que se tengan que tomar tierras porque no se han construido viviendas, es inconcebible en un territorio tan rico, donde la intervención del Estado debe generar una ciudad más justa, más integrada, más igualitaria, con acceso a la vivienda para la clase media, con el mismo nivel de calidad educativa, viva donde viva uno y provenga de donde provenga, porque si no terminamos haciendo una ciudad con guetos, los pobres a los barrios pobres y la clase media a los barrios de clase media. Ahora, ¿es posible pensar en vivienda social en una ciudad como Buenos Aires, que tiene en algunos lugares precios del metro cuadrado más caro que en Nueva York o Miami? Es posible pensar en determinados terrenos que son básicamente los terrenos estatales. Primero, no hubo ninguna intervención sobre las llamadas villas miserias, ¿sí? O villas de emergencia. ¿Esto qué significa? Si no hay una intervención estatal generando calles, agua, luz, va a seguir creciendo hacia arriba porque nunca va a ser un barrio, siempre va a ser un lugar tomado donde viene uno y se sube arriba del otro. Si uno lo planifica, lo charla con los vecinos, lo convierte en un barrio, deja de crecer porque se incorpora a la ciudad de Buenos Aires. Pero este es un tema muy sensible para la sociedad, sí, porque en general la villa está estigmatizada como si fuera un foco de gente de mal vivir, no importa si hay trabajadores o no, en general se lo identifica por lo peor que hay en ese lugar. Pero sucede que hay provincias, por ejemplo San Juan, erradicó 52 villas miserias en los últimos 5 años. ¿Es posible erradicar las villas? Es decir, ¿o hay que institucionalizarlas como un lugar donde se institucionaliza la pobreza? A lo que voy es posible y necesario, porque si no hay un estudio de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires que dice que si no se hace alguna intervención, la población en las villas en los próximos años va a crecer un 50%, porque es en el único lugar donde uno puede ir, meterse, porque en los otros lugares no hay acceso a la vivienda. Cuando yo digo convertirla en barrios, es sacarle esa condición y meterla dentro de la ciudad como un barrio de trabajadores. Y por otro lado, en los lugares, terrenos ociosos que tiene la ciudad de Buenos Aires, lo que hay que hacer es una fuerte intervención del Estado porteño para generar condiciones para que no sea un barrio de pobres donde vivan los pobres, sino que se generen condiciones y créditos blandos para que la clase media acceda, pero con infraestructura, esto es, comercios, servicios educativos, servicios culturales. Digo, si yo no tengo cines, no tengo teatros, no tengo escuelas y no tengo comercios, digo, ¿qué infraestructura estoy brindando? Ahora, claro que esto se puede, pero hay que intervenir, y hay que intervenir de manera tal en los terrenos estatales, porque si no, el valor de la tierra hace imposible que cualquier persona de clase media, una pareja que tiene 30 años, que recién trabaja, ¿cómo accede a la vivienda? Digo, vivienda, educación, salud,
pero también estamos hablando de inundaciones, transporte. El transporte en la ciudad de Buenos Aires no se ha pensado en los próximos 10 años de la ciudad. Bueno, perdón, Macri siempre habla de lo que han logrado hacer en la avenida 9 de Julio, por ejemplo. Mira, para mí eso es apenas cosmética y en todo caso soluciona el problema del tránsito de 15 cuadras de la ciudad de Buenos Aires por un ratito. Ahora, si no terminás soterrando el Sarmiento, si no generás más líneas de subtes y si no duplicás la frecuencia, que se puede hacer pasado mañana, no es que hay que esperar un año. La frecuencia de los subterráneos. La frecuencia, pero ¿sabes por qué no se mejora la frecuencia de los subtes? Porque el gobierno no ha comprado vagones y no quiere poner más empleados. Y la eficiencia de una empresa de servicios públicos se mide por el servicio, no por la rentabilidad. Ahora, Gustavo, creo que estás planteando un desafío bastante difícil, porque tenemos una sociedad en Buenos Aires que tiene una mentalidad política conservadora, casi de derecha diría, y tiene bolsones de pobreza importantes. ¿Cómo hacer para que esos electorados puedan centrar tu atención en tu propuesta política? Porque ¿Crees que vas a llegar a esos sectores tan disímiles? Hay un año de trabajo y yo puedo mostrar mis antecedentes. Cuando yo fui secretario de Cultura pensamos en descentralizar la oferta cultural. Entonces en mi gestión se compró el Cine Teatro 25 de Mayo en Villa Urquiza y se empezó la obra y se terminó en el 2007. Se compró el Cine El Plata en Mataderos y se terminó la obra en el gobierno de Macri gracias a un amparo porque no la quería hacer. Se hizo el Museo de Arte Moderno en el sur y se compró la Usina del Arte en Barracas, más allá de la remodelación del Teatro Colón. Entonces, yo lo que digo es, miren, están hablando con una persona que pensó la infraestructura cultural para los siguientes 10 años. Yo me pregunto, Macri, ¿qué deja para los siguientes 10? Nada, como mínimo terminó las obras que yo empecé, pero no encaró ninguna nueva. Entonces, con ese ejemplo yo digo, mirá, podemos abordar desde el Teatro Colón hasta un cine en el barrio de Mataderos. ¿Por qué? Porque todos tienen necesidad. El de Cabildo y Blanco Encalada, que no se inunde. El de Caballito, que no colapse. Y el de Lugano, tener escuelas, viviendas, servicios hospitalarios. Pero la cultura no es una oferta suficiente para toda la sociedad, porque la sociedad trabaja. En Buenos Aires viven habitualmente 3 millones de personas y trabajan otras 7 millones de personas. Pero hay cosas que le afectan a todos al mismo nivel. Por ejemplo, el transporte. Digo, ir de un punto a otro de la ciudad de Buenos Aires, o vas como sardina en lata subido en un subte, o tardás 1 hora y 20. ¿Por qué? Porque en realidad no solo no se ha hecho nada para resolver el problema, sino que se lo ha agravado. Digo, no puede ser, cosas elementales. Digo, una calle cambia de mano 3 veces en una circulación y se arman unos embotellamientos bárbaros, o le haces la bicisenda y además le pones el tacho de basura clavado en el piso y te queda un solo carril. Eso, que es una cuestión liviana, digo, si vos no invertís pensando en que la ciudad de Buenos Aires, con el presupuesto que tiene, puede el porteño y el que viene por la ciudad vivir mejor, estás pensando en otra cosa. Y el desafío es, mirá, todos podemos vivir mejor, el que ahora vive bien y el que ahora vive mal, y todos tenemos derecho a vivir mejor en esta ciudad. Muchísimas gracias, Gustavo López, por estar aquí en Política, Profesión y Trabajo, y usted lo ve, es la primera figura de la política que se lanza formalmente a una candidatura como la de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es perfectamente posible aquí porque de eso es de lo que trata Política, Producción y Trabajo.